Bueno, aquí está, como ustedes lo ven, rozagante, renovado Alberto Nolia. El año pasado, al cierre del 2011, había dicho que iba a intentar estar con nosotros una vez a la semana. Esto a petición y a solicitud de algunos y algunas de ustedes que nos escriben a través del Twitter y de la mensajería de texto. De verdad, bueno, gracias por ese cariño, Nolia, que te manifiesta la gente. Ya me estaban preguntando este año qué pasó con la promesa, que cuándo venía. Aquí está. No, de vez en cuando, de vez en cuando. Aquí está Nolia. Bueno, el tema, hoy vamos a hablar un poquito del escenario político, pero el escenario político esta semana inicia marcado por las reacciones al mensaje anual del presidente de la República, y seguramente eso va a dar tela que cortar durante toda la semana. ¿Cómo lo viste tú, Nolia? ¿Cómo viste ese momento allí en la Asamblea Nacional? El mensaje del presidente, que tenía un especial énfasis en el momento histórico que se está viviendo y para dónde va la República, la participación del pueblo, la participación de los diputados revolucionarios y de oposición. ¿Qué te pareció? Pues tú que conoces sesiones de este tipo, mensajes anuales de los anteriores hace gobiernos. Muchísimos años, exacto. Sí. Diferencia y semejanza. Sí, no se parece en nada. Realmente costaría mucho trabajo hacer las semejanzas, salvo en algunas cosas protocolares, que el presidente va siempre con un traje oscuro, que lleva la banda, que Chávez no lo utiliza con mucha frecuencia, sino para actos como este, que tienen un alto contenido ceremonial. Pero Chávez siempre rompe esas normas protocolares, esos esquemas que encajonan, y lo hace para bien, porque esto sí es verdad que es primera vez en la vida que vemos al presidente respondiendo preguntas de los parlamentarios y permitiendo en cadena que intervengan los parlamentarios. Yo me acuerdo en la Cuarta República, en los estertores de la Cuarta, en los gobiernos de Pérez y de Caldera, que hasta se generó la tesis, peregrina tesis jurídica, de que el presidente era ininterpelable. Claro, ¿quién iba a atreverse a interpelar a Caldera, que era, según dijo su predecesor Pérez, el venezolano que estaba más cerca de Dios? Así que, por supuesto que un personaje así no había manera de interpelarlo. Y Chávez permite que le hagan preguntas y responde cortés, educadamente y demoledoramente. Por cierto, que causa, digamos que risa, ver estos groseros que no aplauden, que le dan la espalda al presidente o a cualquier persona que intervenga en la asamblea y que sea chavista, que hacen preguntas impertinentes, groseras, que insultan, como la señora esta que llamó ladrón al presidente, porque cuando dijo eso de que expropiar es robar, está diciendo que Chávez está robando, cosa que, viniendo de ella, pues no tendría nada de raro, porque ella sí roba, ella sí es ladrona, ella y su familia, que vienen robando desde la época de la colonia, y no digamos en los últimos años que se han convertido en peristas, en receptadores, que es como se llama el que compra mercancía robado, porque ellos tienen una empresa que se llama Sivenza, que se dedica a comprar los cables robados, la chatarra robada, las defensas de las autopistas, una profesión muy digna, pues la de traficante con bienes robados. Así que, y tiene riñones, que después esta gente dice que los chavistas somos chusmas, los desdentados, los groseros, y hay que ver la conducta. Por cierto, menos mal que el nuevo presidente de la Asamblea, Diosdado, con muy buen sentido, ofreció excusas a los representantes diplomáticos, a los representantes de gobiernos extranjeros, por la conducta de algunos parlamentarios, que en definitiva también son representantes, de alguna manera son representantes del Estado. Menos mal que Diosdado tuvo esa cortesía, raro en un chavista, ¿no? Porque se supone que los chavistas somos muy groseros, de excusarse por la conducta de estos bacalaos y bacaladas que tenemos allí en esa asamblea. Sí, pero hay muchas cosas de que se pueden leer de esa intervención de Chávez. La primera, que fue extremadamente larga, casi 10 horas, cosa que indica... Mira, él preguntó que cuánto duraban esos informes anuales en la Cuarta República. Como mucho eran 2 horas. Y era una hora de protocolo. Sí, sí. Pero las intervenciones era eso, entre 1 hora, 1 hora y media, leídas.
siempre. Yo no recuerdo haber visto ninguna que haya sido improvisada, era siempre leída. No es que llevaban una chuleta, una ayuda a memoria, no, leían su intervención. Así que bueno, eso de estar casi 10 horas ahí nos indica una cosa buena, que es que Chávez está en condiciones óptimas de salud, y una que a mi juicio es mala, que es que está volviendo a su ritmo de trabajo previo a la enfermedad, cosa que para mí, que además soy flojo profesional, me parece que es exagerado ese ritmo tan intenso de trabajo. A ver si... Lo que pasa es que es muy difícil quitarse los hábitos, los buenos y los malos. Para mí trabajar mucho siempre lo veo como un mal hábito. Siempre lo dices además, mira, Nolia, hay cosas como para contrastar, ¿no? Nosotros el sábado estuvimos aquí dando cortito y hablábamos del documento de la conferencia episcopal, que ahora tiene un nuevo secretario, ¿no? Sí. Un señor Padrón, que por cierto, en su primera presentación pública como secretario de la conferencia, le dijo al presidente que debía pedirle perdón al país y reiteró ese discurso de la reconciliación entre los venezolanos. Pero cuando se va a lo que ocurrió ese día en el hemiciclo protocolar de la Asamblea, se ve un no reconocimiento de parte de los sectores oposicionistas, es decir, no se reconoce ni las cifras que está presentando el presidente de la República, no se reconoce ni siquiera la existencia del número de viviendas que hemos visto, que uno las ve cuando transita por los sitios donde está, y que además hemos visto las entregas a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Es decir, por cierto, que vimos a Julio Borges, qué muchacho tan pendejo, diciendo que él no cree, como si eso fuera una cuestión de fe. Eso no es un problema de fe, tienes que decir, eso es así o no es así. Y si crees que no es así, si efectivamente estás seguro de que no es así, di, mire, las viviendas que ustedes dicen que construyeron en tal parte no existen. Pero plantearlo como que yo creo o no creo, con razón ese muchacho lleva tanto palo que se lo dan los escuálidos. Bueno, vamos a retomar ese momento, Nolia, porque es que Primero Justicia ha dicho, nos contó Lucía Córdoba comenzando el programa, Primero Justicia ha solicitado que nuevamente vayan los ministros para hacer, digamos, una continuación de la memoria y cuenta del presidente de la República este año. Vamos a ver lo que ocurrió el viernes pasado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo hago yo? Ahí están las viviendas, vayan a contarlas, vayan a verlas, vayan por el país a ver la verdad. Vayan a verla. Sí. Vamos a oír al diputado Borges, que es uno de los que siempre anda diciendo que es mentira. A ver. Vamos a ver qué dice Borges. Sí, vamos a oír. Sí, vamos a escucharnos, por favor. Sí. Presidente, las cifras nuestras son distintas. Y yo no voy a caer en el toma dame de que usted dice unas cifras y nosotros otras. Correcto. Mi pregunta es muy simple. Ajá. ¿Por qué si se hicieron tantas viviendas como usted dice, todavía hay más de 100.000 damnificados del 2010 y el 2011? Esa es mi pregunta Oye, para usted. Gracias, Borges. Ya va, por favor, por favor. Te voy a responder como siempre con respeto. Ahora, yo no hubiera hecho esa pregunta, Borges. Te lo juro que no lo hubiera hecho porque me la estás poniendo así de bombita. Y yo no quiero... No, por favor, respeto. No quiero... No, yo no puedo valerme de mi majestad. Estoy presidente de la República, ¿verdad? No, la pregunta es buena, pero si tú me hubieras hecho la pregunta, por ahí calladito te digo, no preguntes eso, pregunta otra cosa. Fíjate, pero de todos modos ya veo que tú es que no sabes la razón, pues. Lo que ocurre es que la mayor parte, la gran mayoría de los refugiados que han recibido un tratamiento, mire, como nunca, creo yo, ¿no? Hasta donde la memoria mía me dice, como nunca antes lo recibieron. En primer lugar, eso hay que decirlo. Porque muchas familias han ido saliendo a sus viviendas. Ahora, Borges, fíjate, la mayor parte, no tengo el porcentaje aquí, pero estimo que cerca del 90% de las familias refugiadas son aquí en Caracas. Tú sabes lo difícil que las familias
caraqueñas o que viven en Caracas se quieran ir para el llano de Apure o para aquí mismo, para Miranda, para negar como ustedes niegan, o algunos de ustedes, pues, el hecho real, verificable, una por una, de que nosotros en 2011 construimos, y sobre todo el pueblo construyó, porque la mayor cantidad son viviendas construidas por los autogobiernos comunales. Actualmente, solo en Distrito Capital, en el 2011 se construyeron 4.660 viviendas, apartamentos mayormente, en estos pequeños edificios, medianos edificios. Pero actualmente estamos construyendo, y esto se va a terminar en este año, y a partir de febrero comenzamos a entregar viviendas ya de las que corresponden a las 200.000 de este año. Estamos construyendo solo en Distrito Capital, actualmente, que están en plena construcción, 27.126 viviendas. Y eso es especialmente para las familias refugiadas, que no han podido salir del refugio, porque están aguantando y creyendo en la palabra nuestra. Y además, bueno, yo les he dicho, bueno, si ustedes tenían allá no sé cuántos años en la barranca, en el barrio que se caía, aguanten aquí un poquito, paciencia, que de aquí salen a su apartamento. Y créanme que eso lo vamos a cumplir. Bueno, Nolia, mira, ahí está. No se reconoce el número de las viviendas, no se reconoce el éxito en la lucha contra la inflación, por ejemplo, que ahí hubo la intervención de Mariquina con su letrerito, y Chávez le echó una revolcada, pero una revolcada fenomenal, porque ¿cómo pueden hablar de la inflación, que por cierto está muy de moda en los medios, el tema de la inflación, que en Venezuela es alta, pero nunca había sido tan baja, nunca, en los últimos años, es que en Venezuela a partir del año 79, el primer año de Luis Herrera, que la inflación pasó del 20%, de ahí en adelante en Venezuela hemos tenido una economía con una altísima inflación, consecuencia no solamente de la política de los gobiernos, no, consecuencia de la conducta inescrupulosa de los empresarios, porque aquí si le preguntan a alguno de estos economistas, punto fijistas, te dirán, no es que la inflación en Venezuela tiene un alto contenido inercial, es decir, los precios suben por inercia, suben porque sí, porque es así, en Venezuela los precios suben porque hoy el tipo de la panadería amaneció de mal humor y decidió subir los cachitos, y subidos se quedan, y al día siguiente suben en todas las panaderías de Venezuela. Ese desconocimiento es terrible por parte de estos escuálidos, terrible para ellos, no terrible para el chavismo. El chavismo está feliz de la vida, creciendo y preparándose para nuevas victorias electorales. El problema es de ellos, que mientras sigan con esa conducta no van a levantar cabeza. Mira, Nolia, bueno, vamos a poner otra parte de la intervención. Este es el tema de los adultos mayores. Allí hubo una participación de Mauro de Katia, que aclaró algunas cosas, porque cuando estamos viendo el programa de gobierno de la unidad y estamos viendo también lo que presentan los candidatos, resulta que ocurre, como hemos visto en otras campañas electorales, es decir, misiones o programas de gobiernos que ya están instaurados, ya tienen presupuesto, ya tienen nombre, tienen comisiones, incluso presidenciales, se presentan en boca de algunos candidatos y de algunos voceros de la oposición como programas nuevos. Bueno, eso también ocurrió en la Asamblea Nacional. Veamos. Que se ha hecho un esfuerzo con los adultos mayores en el tema, sobre todo la solicitud que le hicimos el 15 de enero, para que los adultos mayores que no hayan completado sus cotizaciones se les diera el fiadito. Es decir, se le otorgue la pensión y se le vaya descontando al mismo. Sí. Y la inclusión de aquellos que de una u otra manera trabajaron en su vida, pero no lograron cotizar. Sin embargo, yo le quiero hacer una propuesta para resolver el problema de fondo. Es decir, para que eso no sea siempre un decreto, sino que se resuelva por la vía de una ley, que es la reforma al artículo 6 de la Ley del Seguro Social, que permita que todos aquellos trabajadores por cuenta propia, economía informal, los taxistas,
todo aquel que haya trabajado o tenga un pequeño negocio, se les permita inscribirse en el Seguro Social, pagar sus cotizaciones y optar una pensión cuando tenga la edad respectiva. Desde el mismo momento que usted hizo el decreto, salí yo por los medios de comunicación a pedir eso en el periódico Ciudad Caracas, en Venezolana de Televisión, y esa propuesta nace del Partido Socialista, no de la oposición. Bueno, bien. Bueno, Nolia, ¿qué dices tú? ¿Cómo quedó? Porque hay una declaración hoy de Data Análisis que dice, bueno, ¿cómo quedó? Si la oposición quedó golpeada, dice que sigue bajando en la percepción del electorado. Dice además Luis Vicente León que la actitud de la diputada Machado de intentar confrontar al presidente desde el inicio, porque eso fue lo que hizo, buscó levantar ella los puntos, pero que de todas maneras que se olvide porque no va a ganar las primarias. Pero ¿cuál es la percepción general tuya en cómo quedó la percepción, cómo quedó el comportamiento de la oposición allí? Bueno, yo creo que incluso el electorado antichavista, muy antichavista, debe haber quedado bastante decepcionado con la calidad de sus diputados, de esos mismos diputados que cuando eran candidatos se les vendieron diciendo, bueno, conmigo en la asamblea Chávez tiene las horas contadas porque lo vamos a inmovilizar, lo vamos a amarrar y hasta preso lo vamos a poner. Pobre gente que votó por ellos y lamentablemente no aprenden, creo que todavía van a volver a votar por esta pobre gente, porque de verdad que lo que dan es lástima, a veces mezclada la lástima con un poquito de grima, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que el electorado percibe muy mal, porque no lo puede percibir de otra manera, a estos incompetentes, groseros, soberbios, y que luego encima dicen que el presidente los irrespeta y los insulta. La verdad es que pobre gente, es como el pobre Julio Borges. A mí Julio Borges siempre me recuerda alguna canción vieja. Antes era esa de Maivá, porque su destino es sufrir, pero la última vez que lo vi me vino a la mente una de Daniel Santos, que decía, qué niño tan majadero, porque de verdad, qué majaderías dice, pobre gente. Mira, el presidente Chávez, bueno, también desde que entró al hemiciclo, dijo, a propósito de una intervención allí de uno de los diputados, dijo, yo estoy dispuesto a reconocer los resultados electorales y me estoy comprometiendo aquí en cadena nacional, en mi mensaje anual a la nación, de que lo que dictamina el Consejo Nacional Electoral que ocurrió, si yo pierdo las elecciones, yo le entrego la banda presidencial, pero yo le pido a la gente de la oposición que haga lo mismo. ¿Tú crees que lo vayan a hacer en algún momento? Jamás lo han hecho. Si es que tenemos por lo menos más de una docena de elecciones en las que ha participado la oposición con todas las garantías y jamás han reconocido la pulcritud de esos procesos. En algunos incluso han denunciado fraude, han prometido pruebas que jamás hemos visto. Y la verdad es que sería muy razonable, se harían un favor a sí mismos si estos diputados que fueron proclamados como tales por el Consejo Nacional Electoral ahora anuncian anticipadamente que van a reconocer los resultados, porque además de todas formas, reconozcan o no, el presidente Chávez les va a dar otro revolcón de 60-40, como siempre ha sido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el imperio, que en definitiva Estados Unidos es el que les dicta las pautas, ahora tiene una estrategia diferente. Cuando no le gusta un resultado electoral, manda 4 o 5 mil personas a hacer manifestaciones y dicen que ellos no reconocen. Acaba de ocurrir en Rusia, lo que pasa es que Rusia es un país muy grande, muy poderoso, con unos colmillotes termonucleares de este tamaño y bueno, la cosa no pasó a mayores, pero ahí intentaron también montar una revolución de colores alegando un fraude que todos sabemos que no existe, que cuando una elección tiene un resultado muy cerrado, se podría decir que bueno, que hicieron trampa en una mesa, en otra, tal, y que por esa vía rasguñaron un 0,5, un 1% de los votos. Pero en elecciones con un margen de más del 10%, es absurdo hablar de fraude. Mira, Nole, antes de que te vayas, el presidente allí también habló del tema del
consulado de Venezuela en Miami. Hoy hay un comunicado donde dice que bueno, se va a retirar el personal y se van a evaluar las condiciones de funcionamiento, porque es un acoso lo que ha vivido el personal venezolano allí, empezando por la cónsul. Pero quisiera que nos dieras tu opinión al respecto, porque estamos viendo aquí lo que dicen algunos analistas. Por ejemplo, Julio César Pineda dice que la decisión norteamericana está ajustada a derecho y que la decisión venezolana es un error diplomático. ¿Qué piensas tú? Dinos un comentario rápido antes de ir. Bueno, que si lo dice Julio César Pineda, es que es todo lo contrario. La decisión venezolana está ajustada a derecho y la estadounidense es un error diplomático, es una brutalidad, también es un error de derecho. Porque no puede ser que un país que pretende mostrarse como serio tome decisiones con base a un reportaje de Univisión. Si lo dice Univisión, jure que es mentira. Y además una cosa tan absurda como que Venezuela estaba preparando unos ataques cibernéticos para deteriorarle las telecomunicaciones al imperio. Es que son cosas que no se las cree ni el abogado borracho de la señora Clinton. Es demasiado absurdo. Pero es que además, estos escuálidos viven diciendo que en el consulado de Venezuela en Miami los espían, los acosan, los hostigan. Y entonces, ¿por qué se quejan de que los cierren? A mí me dicen que van a cerrar una cosa donde a mí me espían y me hostigan y me acosan, y bueno, se me hinchan las manos de tanto aplaudir la decisión. Estaban celebrando que expulsaran a la cónsul y ahora quieren, no sé, cuál sería la acción. Cosa que los deja en muy mal lugar, porque en asuntos de política exterior y de conflictos con otros países hay que jugar cuadro cerrado. Ahí no se es chavista ni escuálido. Es una agresión contra Venezuela y todo venezolano bien nacido tiene que jugar cuadro cerrado con Venezuela. No es ni siquiera con el gobierno. Aquí se dicen unas cosas. Elsa Cardoso incumple el criterio de reciprocidad en las relaciones exteriores. Dice claro, aquí. Pero mira, la otra gran mentira, Nolia, es que eso va a afectar las elecciones de la oposición para las primarias. Eso es una falsedad y hoy lo reconoció el secretario de la MUD. Porque, bueno, las elecciones primarias son de un sector político, eso no son elecciones oficiales, no van a ser en el consulado de Miami ni en ningún otro consulado. Así que eso es una verdad. Bueno, Nolia, despídete entonces, ¿hasta cuándo? Hasta la próxima semana. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí nuevamente en Dando y Dando. Diputado de oposición Alfonso Marquina pierde la compostura durante sesión especial en la Asamblea Nacional y arremete físicamente contra diputado del PSV, Henry Ventura. Marquina justificó su actitud alegando que el bloque opositor fue irrespetado por algunos invitados especiales ubicados en la parte superior del hemiciclo. Marquina fue emplazado a volver a su puesto por el diputado de Falcón, Henry Ventura, pero este sufrió la ira incontrolable de su colega. El representante de la MUD, en un acto de desacato al reglamento de debate, desató la violencia al subir al estrado, interrumpiendo la intervención de otros diputados. Tras unos minutos de tensa calma, los ministros del gobierno bolivariano en el área social continuaron ofreciendo un balance de su gestión durante los años de revolución. Este tipo de agresiones no es la primera protagonizada por un diputado de la oposición. Julio Borges, del partido Primero Justicia, en la sesión parlamentaria del 20 de enero de este año, intentó agredir al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, pero este acto fue impedido por representantes del PSV. Esta vez apenas inició su primera intervención el vicepresidente territorial Rafael Ramírez. El diputado de Podemos, Ismael García, hizo fuertes señalamientos en su contra. Luego, el mismo parlamentario dio la espalda al estrado durante más de 10 minutos seguidos. Agresiones de este tipo se repitieron durante el debate. La constante en la sesión ordinaria, sobre todo cuando se transmitió un video en homenaje al cantor del pueblo Eli Primera, fue ver a los legisladores de la oposición conversar por sus celulares, dormir, reír, hablar fuera de sus curules. Hasta hubo quienes tomaron la palabra para preguntar y sin esperar respuesta abandonaron temporalmente el hemiciclo de sesiones.
Al final de la tarde, el diputado de Primero Justicia, Julio Borges, publicó a través de su cuenta Twitter, @JulioBorges, una fotografía de la cabellera de la diputada Iris Varela y un comentario que preferimos omitir por respeto. La imagen fue tomada con su teléfono móvil y desde su curul. Luego abandonó la plenaria, merodeó por los jardines del Palacio Federal, ingresó a la sala habilitada para la prensa y finalmente, casi a las 8 de la noche, sin emitir su versión de los hechos, se retiró del Parlamento. Fue el diputado de Acción Democrática, William Dávila, quien intentó empañar los logros alcanzados por el rescate de tierras agrícolas impulsado por el gobierno bolivariano, mostrando una imagen que supuestamente ilustraba la situación actual de los sembradíos de plátano. Saque usted sus propias conclusiones. Así están las fincas que ustedes expropiaron. Así está la cigatoca negra comiéndose los plátanos. Y no me vengan así. Enfóquelo, para que usted lo sepa. Así está la platanera. Así está, mire, la cigatoca negra comiéndose los plátanos. ¿Cómo van ustedes entonces a generar soberanía o seguridad alimentaria? Observe con detenimiento la fotografía en manos del diputado. Ahora lo invitamos a ver esta otra foto que aparece publicada en el portal dominicano Puerto Plata Digital. Como se puede ver, es la misma imagen, solo que no corresponde a los sembradíos de plátano venezolano, sino del oeste de la provincia de Puerto Plata en República Dominicana.